Al respecto de la visita de Juan Pablo II a la ciudad de Santo Domingo en el año de 1984, podemos hablar del contexto que vivía el país en ese momento. Era un contexto difícil, el país en ese momento estaba gobernado por Salvador Jorge Blanco, que hacía parte del Partido Revolucionario Dominicano, y en ese momento enfrentaba una crisis social bastante compleja, una crisis económica también bastante complicada. Meses antes a la visita de Juan Pablo II, que se realizó en el mes de octubre, exactamente en el mes de abril, se llevaron a cabo unas protestas que se denominaron Poblada de Abril, y esas protestas se desarrollaron en torno a la queja de la sociedad por diferentes aspectos que estaban golpeando bastante fuerte el país, que eran los altos precios de los alimentos de la cadena básica alimenticia, la devaluación del peso y la corrupción política en primer lugar. Adicional a esto, se acaba de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, digamos, dejaba en desventaja a la nación y iba a repercutir en la parte fiscal, haciendo que los impuestos subieran, que los salarios disminuyeran, que los productos alimenticios básicos aumentaran su precio. Y bueno, ese era el contexto. Los medios de comunicación hablaron también de la visita de Juan Pablo II a Santo Domingo, especialmente el diario El País de España. En octubre de 1984 publicó un artículo llamado Juan Pablo II y los pobres, en el que mencionó cómo el Papa tenía un mensaje hacia la población latinoamericana que estaba viviendo momentos difíciles, momentos de hambruna. En ese momento el continente entero, no, bueno, y Centroamérica también, no estaba pasando por un buen momento, y nombran un concepto que es la teología de la liberación, aunque él no lo dice así literal en su discurso. Habla de que por medio de Dios se encuentra la libertad, la paz, pues habla de la fe para esos momentos difíciles. El mensaje primordial, principal de la visita de Juan Pablo II a Santo Domingo fue la evangelización de los pueblos, y para esto el padre Campo Elías Roballo Cruz nos va a hablar un poco más al respecto. La visita del Papa Juan Pablo II a Santo Domingo en 1984 está enmarcada dentro del contexto de la Conferencia Episcopal Latinoamericana del CELAN en Santo Domingo, cuyo tema central de la conferencia era la evangelización, la promoción humana y la cultura cristiana, que tenía como lema Jesucristo ayer, hoy y siempre. Una de las cosas novedosas que desarrolla en el discurso y que promueve la visita del Papa es que en el contexto de la nueva evangelización, sobre todo porque se está necesitando un nuevo programa de acción evangelizadora de la Iglesia, por eso el Papa propone la nueva evangelización, ¿no? Porque además que quedó el tercer documento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELAN, que es uno de los documentos que se ha venido generando en el pensamiento y en el desarrollo de la doctrina de la Iglesia en América Latina, ¿no? Santo Domingo, donde se rescata que uno de los elementos centrales es la evangelización como una metodología para generar una cultura nueva. La visita de Juan Pablo II en 1984 a Puerto Rico se desarrolló en un contexto bastante importante para la nación. Fue en vísperas de las elecciones generales del Estado, en el cual Rafael Hernández Colón del Partido Popular Democrático fue reelecto para gobernar la nación como gobernador. El país también vivió un momento difícil. La deuda externa generó una crisis bastante grande, una crisis económica fuerte. Era una deuda bastante grande principalmente con Estados Unidos. El desempleo por ende creció, los salarios disminuyeron y los impuestos subieron. En este momento es cuando comienza una fuerte oleada de migración de los residentes y los nativos puertorriqueños hacia Estados Unidos.
al respecto de lo que hablaron los medios de la visita de Juan Pablo II a Puerto Rico en 1984, la agencia norteamericana EFE publicó un artículo en el 2015, 30 años después de la visita de Juan Pablo II, que se titulaba Juan Pablo II despierta devoción en Puerto Rico 30 años después de su visita. En el artículo se conmemora la visita de Juan Pablo II en 1984 a Puerto Rico, de la multitud de gente que reunió y de los fieles de la iglesia que fueron a su discurso en Puerto Rico en 1984, y esto va ligado al mensaje de su conferencia en este momento, que fue dirigido hacia la iglesia y hacia los clérigos de la misma, para motivarlos en el momento de crisis y para arraigarlos hacia la fe en el contexto de la evangelización de los pueblos. Pues yo les voy a hablar de la visita que hizo Juan Pablo II a Puerto Rico. Para ese momento se hacía muy evidente la crisis política, porque era época de elecciones en la cual el gobernador finalmente fue reelegido. Entonces Juan Pablo II pues visitó Puerto Rico el 12 de octubre de 1984, donde su principal mensaje fue por un lado mostrar su postura en contra de las políticas de ese gobierno, que era en contra del divorcio, la planificación familiar y el aborto. Juan Pablo visita Zaragoza en 1984 como primer destino de su viaje por toda Latinoamérica, e inicia en España porque resalta el propósito de su viaje en conmemoración del 5º centenario del descubrimiento y de la evangelización en América Latina, y siente, como él lo expresa, que tiene una deuda histórica al iniciar en España, ya que España fue quien abrió la comunicación entre el continente occidental y América Latina. Al respecto de la visita de Juan Pablo II en Zaragoza en 1984, el diario El País de España publicó un artículo titulado Juan Pablo II resalta los valores de la paz y la convivencia en su segundo viaje a España. Fue un viaje bastante importante, ya que la Iglesia Católica Española tiene un peso bastante importante, porque, como ya lo mencioné, allí se dio la comunicación inicial hacia el continente latinoamericano, y fue el inicio de la partida del viaje de Juan Pablo II hacia este continente. Europa viene suscitándose cada día un fenómeno que es el vaciamiento de las iglesias, los fieles se van retirando, y él siente que hay una necesidad de una nueva evangelización. De hecho propone en Europa ese tema y no le pone mucha atención. Él intuye que para la iglesia en el continente esa es una tarea que hay que comenzar a desarrollar, la nueva evangelización, y por eso le agrega 3 elementos como debe ser la nueva evangelización: nueva en su ardor, nueva en su método y nueva en sus expresiones.